el Señor nos ha llevado a compartir este tema y a examinarlo tan de cerca, es porque Dios reclama de su iglesia, de su pueblo, de cada familia y de cada vida, integridad para el Señor. Amén. Hermanos, yo hoy quiero transmitiros y quiero hablaros desde la integridad. Quiero hablaros desde la perspectiva de la integridad, pero en referencia a algo muy importante. Miren, jamás podrás ser íntegro si tú no conoces la voluntad de Dios. Una persona íntegra es una persona sometida a la voluntad del Señor, pero para tú ser íntegro debes de ser una persona que tengas conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, de cuál es la voluntad de Dios para tu familia, para tu matrimonio, de cuál es la voluntad de Dios de tu existencia, hermanos. Tenemos que ser conscientes que para ser íntegros, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes hacer tus oraciones diarias, tú puedes venir y colaborar con tus ofrendas o con tus diezmos, y si no estás en el lugar que Dios quiere para ti, tú puedes estar fuera de la voluntad del Señor. Amén. Por lo tanto, tengo que decirte algo. Es muy importante hoy en día entender que para ser personas de integridad debemos de ser personas con una capacidad y un discernimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos de vosotros os habéis hecho esta pregunta alguna vez? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en lo relacionado a mis estudios? ¿Cuál es tu voluntad en lo relacionado a mi trabajo laboral? ¿Cuál es tu voluntad en relación a la relación sentimental que estoy teniendo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú no te puedes mover por sentimientos o por deseos o por objetivos propios. Cada decisión, por pequeña que sea, tú debes de tomarla dentro del propósito y dentro de la voluntad del Señor. Porque tú, una vez que tomes una decisión en base a tus pretensiones, estarás fuera de esa voluntad. Y estar fuera de la voluntad de Dios acarrea dolor, tristeza, angustia y mucho sufrimiento. Amén. Hermanos, la perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. ¿En qué radica la perfección? Hoy en día todo el mundo busca ser perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos buscan la perfección? Incluso la sociedad humana busca la perfección. Busca la perfección física, busca la perfección laboral, busca la perfección en la familia, pero lo busca a través de medios que realmente no glorifican a Dios. Pero ¿cuál es la perfección que nosotros buscamos, hermanos? La perfección de un cristiano consiste en hacer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Esa es la perfección que debemos de buscar. La perfección consiste en hacer su voluntad y ser lo que Él quiere que seamos. Tú puedes pretender ser lo que tú quieras, pero si Dios quiere que seas otra cosa, déjame decirte, la perfección la alcanzarás sometiendo tu voluntad, tus sueños incluso, tus deseos a la voluntad del Señor. ¿Y cuántos están dispuestos a hacer ese gran sacrificio de someter su voluntad a la voluntad del Padre? Hermanos, la santidad es la determinación en cumplir la voluntad de Dios siempre y a pesar de cualquier dificultad. La santidad es la determinación en cumplir la voluntad de Dios siempre, a pesar de cualquier dificultad. Para ser íntegros, para vivir en santidad, debemos de someter nuestra voluntad al Señor siempre, no solo cuando nos va bien, sino cuando esa voluntad implica la cruz, y podemos ir firmemente a esa cruz y decir: yo me someto a tu voluntad, hágase como tú quieras y no como yo quiero. Porque someterse a la voluntad de Dios siempre va a implicar sacrificio, en muchas ocasiones dolor. Pero la santidad es la determinación en cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Fuera de la voluntad de Dios nada nos interesa. Mira, me da igual todo lo que puedas conseguir fuera de la voluntad de Dios, de nada te servirá. Me da igual todo lo que puedas poseer, sea económico o sentimental. Fuera de la voluntad de Dios va a ser algo que a largo plazo te traerá amargura y dolor a tu vida. Por eso, fuera de la voluntad de Dios nada nos interesa. No nos interesa absolutamente nada, por atractivo que sea. Si no está dentro de la voluntad de Dios, no lo queremos. Si no está dentro del propósito, no lo quiero.
La virtud que más agrada a Dios es la rendición a su santísima voluntad. La virtud que más agrada a Dios es la rendición a su santísima voluntad. Y yo pregunto, ¿cuántos poseen esta virtud? ¿Cuántos han dicho hoy, como Jesús allá en el Getsemaní, cuando de rodillas oraba al Padre y los poros capilares se le partieron y el sudor era sangre, y dijo, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Cuántos han tomado esa determinación? Eso implica sudar sangre, eso implica dolor muchas veces, eso implica una determinación que te va a llevar a tomar decisiones en contra de tus deseos. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Señor, si hay otra forma de conseguir la redención del mundo, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y en la voluntad del Padre estaba la cruz, y el Hijo en sometimiento y en obediencia a la cruz. Amén. ¿Cuánto beneficio trajo el que Jesús se sometiese a la voluntad del Padre? ¿Verdad? Déjame decirte, solamente cuando te sometas a la voluntad de Dios serás una persona de beneficio. Solamente cuando te sometas a la voluntad de Dios serás una persona de fruto. ¿Sabes por qué no hay fruto en tu vida? Porque vives anárquicamente, vives en rebeldía. Y tú puedes decir, yo no vivo en rebeldía, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, como aquel personaje que se presentó delante del templo. Gracias porque yo no soy como este. Déjame decirte, si tú no estás sometido a la voluntad de Dios, puedes hacer todo lo que sea y puedes ser un perfecto religioso que te irás al infierno. Pero Dios demanda de ti que te sometas a la voluntad. Y yo tengo un tema hoy importantísimo: someteos a la voluntad de Dios para buscar esa integridad que Dios busca en medio de su pueblo. En esta ocasión, como parte de esta serie de cómo vivir en integridad y sabiduría, yo quisiera hablarles acerca de este tema tan sumamente importante, que es un tema práctico y que requiere de cierto entendimiento teológico, pero yo voy a tratar por todos los medios de que lo comáis de una manera triturada. Amén. Estamos hablando de cómo nosotros deberíamos de buscar, entender y aceptar lo que es la voluntad de Dios. Yo quisiera que nos hagamos una pregunta, porque para entender lo que es la voluntad de Dios o cualquier otro tema, tenemos que hacer varias preguntas para poder desgranarlo, hermanos. ¿Por qué yo necesito conocer o buscar esa voluntad? ¿Cuál es la importancia de la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la primera pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué yo necesito conocer y buscar la voluntad de Dios? ¿Y qué importancia tiene la voluntad del Señor para mi vida? ¿Por qué yo no puedo simplemente tratar de vivir santamente conforme a mi voluntad? ¿Por qué yo no puedo vivir de una forma cristiana pero conforme a mi voluntad? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Son preguntas que debemos de hacernos. Ayer Joana me confirmó el sermón. Ayer estuve hablando con Joana y ella me estaba contando un trato que Dios está teniendo con ella a través de ciertas circunstancias que implican dolor. Pero cuando le escuché de su propia boca decir a Joana, pastor, la voluntad del Señor es perfecta, me confirmó el sermón de hoy. Porque yo voy a hablaros de la perfecta voluntad de Dios. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué yo no puedo simplemente tratar de vivir santamente conforme a mi voluntad? Y Dios que se preocupe de su voluntad, por así decirlo en términos comunes. En primer lugar, yo necesito recordar que Dios rige el universo. Dios es quien gobierna todo el universo y eso incluye nuestras vidas. Quiero que estés atento a esto. En primer lugar, quiero que entiendas que es Dios el que está rigiendo el universo y que eso implica que nuestras vidas están siendo regidas por Dios mismo. Él las gobierna, y si Él las gobierna, entonces a Él nosotros tenemos que rendirles cuentas, porque si Dios gobierna el universo, si Dios gobierna el mundo y si Dios gobierna nuestras vidas, ¿a quién tienes que rendir cuentas tú? A Dios. Pero es algo natural, es algo lógico, hermanos. Y las cuentas que tenemos que rendir a Dios tienen que ver precisamente en cómo yo he sabido vivir su voluntad en esta tierra donde Él me trajo. Dios te va a pedir cuentas de cuánto te has sometido tú a su voluntad. Dios te va a pedir cuenta de cómo te has sometido a ella.
En segundo lugar, el hombre natural, el hombre caído, que no conoce a Dios, él va a vivir de forma natural, valga la redundancia, en contra de la voluntad de Dios y fuera de esa voluntad. Aquella persona que no tiene a Dios, aquella persona que no conoce a Dios, va a ir en contra de la voluntad del Señor de una forma natural. ¿Por qué? Porque todos los que no han conocido a Dios viven en rebeldía contra Dios. Amén. Ahora, cuando Él viene a Cristo, a sus pies, Él comienza a alinear su vida con la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, cuando una persona ha pasado de muerte a vida, cuando una persona ha sido regenerada, cuando una persona ha sido convencida por Dios y se ha encontrado con Él cara a cara y ha expresado su arrepentimiento, en esos mismos momentos, esa persona empieza a alinear la voluntad de Dios con su vida, porque en el momento que eres convencido de pecado y sabes que Él es el camino, la verdad y la vida, lo que vas a tratar por todos los medios es de someterte a la voluntad de Dios. Amén. Pregunta: ¿cuántos viven en la voluntad de Dios? Quiero que te empieces a hacer esta pregunta: ¿cuántos viven dentro de la voluntad y el propósito de Dios? Mi hija me decía estos días atrás: Padre, yo he venido aquí a hacer la voluntad del Señor. Ellos vienen aquí buscando la voluntad del Señor y en obediencia a Dios. Y creo que es el mejor principio para moverse, buscando la voluntad del Señor. Amén. En tercer lugar, Dios describe en su palabra a su voluntad como algo que es bueno, algo que es agradable y algo que es perfecto. ¿Cómo no querer nosotros algo que reúne esas condiciones, hermanos? Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora mi pregunta: algo que reúne unas condiciones tan atractivas y tan buenas, ¿no crees que es digno de prestar atención a ello? ¿No crees que es digno de que nosotros podamos abrazar esa voluntad porque es buena, porque es santa, porque es perfecta, hermanos? Pero sobre todo por esto último, por la perfección. La voluntad de Dios es perfecta, por tanto, cuando yo estoy fuera de la voluntad, yo estoy viviendo algo que es imperfecto y por consiguiente me va a generar problemas, consecuencias y dificultades. Si la voluntad de Dios es perfecta y yo no estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿cuál estás viviendo? Una vida imperfecta. Mirar, son muchas las personas que me han venido en algún momento a pedir consejo como pastor y me han dicho: pastor, yo no sé qué hacer en base a esta relación que estoy manteniendo con esta persona. Lo primero que le digo: pero si la estás manteniendo ya y sabes que está fuera del propósito y de la voluntad del Señor, y no porque yo te diga que ese hombre no es para ti, o porque te diga que esa mujer no es para ti, simplemente porque ya estás viviendo y conviviendo con ese hombre fuera de lo que Dios ha determinado en la Biblia. Hay a veces que queremos conocer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios ya está escrita en su totalidad en la palabra del Señor, hermanos. Y pretendemos vivir en contra de esa voluntad. Si sabemos lo que Dios quiere, si sabemos lo que Dios demanda, ¿por qué buscar tres pies al gato cuando la palabra del Señor es clara en tu problema? ¿Por qué buscar tres pies al gato cuando Dios ha determinado lo que debes hacer en medio de tu vida para tomar unas decisiones santas y buenas, hermanos? Habiendo dicho esto, hermanos, yo quisiera hacer un par de observaciones que necesitamos entender. Cuando nosotros nacimos en este mundo, nosotros entramos en este mundo, pero este mundo nosotros no lo creamos. Y si, por ejemplo, yo entré a trabajar, si yo, por ejemplo, entro a trabajar a una empresa y esa empresa yo no la conozco, lo primero que tengo que hacer es saber qué objetivos tiene esa empresa, saber qué línea sigue esa empresa y sobre todas las cosas tendré que saber quién es el jefe de esa empresa, ¿verdad? Yo entré a este mundo y este mundo yo no lo creé, hermanos. Con una vida que yo no me di a mí mismo, que me fue dada, por tanto todavía yo continúo hablando un poco más y yendo un poco más allá, porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. Es decir, tú has entrado a este mundo y tú tienes una vida que no te pertenece. Dios te ha dado la vida que tú tienes. Por lo tanto, has entrado en un mundo que está regido por Dios y que está creado por Dios. Si tú has sido llamada por Dios, lo que debes de saber es qué es lo que rige el mundo, conocer al que ha creado este mundo y segundo, cuál es el propósito que Dios tiene
en haberte traído a ti al mundo. Porque tú no estás en este mundo para cumplir tus sueños. La gente busca cumplir sus sueños. Estamos en un mundo donde la gente busca cumplir sus sueños, pero tú no estás aquí para cumplir tus sueños. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Amén. Vivimos en un mundo egoísta, hedonista, que solo busca la autosatisfacción. Pero déjame decirte, hoy algo, hermano y hermana que me escuchas, tú no estás aquí para cumplir tus sueños. Hoy en día se predica mucho, visualiza tu sueño, proclámalo, proyéctalo, decrétalo, abrázalo, haz todo lo que quieras. Pero yo no te digo eso. Yo te digo hoy, sacrifica tu sueño por hacer su voluntad. Sacrifica tus deseos por hacer su voluntad, porque tengo que decirte algo. El propósito de Dios es más grande que el sueño mayor que tú puedas tener. Amén. Amén, hermanos. Para que entendáis una cosa, estoy haciendo todo esto. Hay a veces que me dice también el pastor Miguel, no metas tanta introducción a los sermones. Pero es que es un tema tan necesario para nosotros que tengo que hacer toda esta introducción para meteros en el tema que quiero meteros. Amén. Mirad, hermanos, mi vida comienza a la mitad de una historia. Dios tiene una historia que Él está construyendo y esta historia se llama la historia de la redención. Amén. Mi vida comienza en una historia y esta historia que Dios ha creado desde la eternidad es la historia de la redención de este mundo, que comienza en un punto A y acaba en la Z. Ahora, hermanos, esta historia de la redención que fue generada en la eternidad, en el corazón del Padre, comienza, he dicho, en un punto A y acaba en un punto Z, pero yo no he nacido en el punto A, ni soy la Z, sino que yo he nacido en medio de esa historia. Yo nazco en algún punto de esa historia. Por tanto, cuando yo entro en la historia de Dios, ya hay una historia recorrida por otros, que yo simplemente voy a continuar, y cuando yo termino, otros van a continuar mi historia. Es decir, esta historia empezó, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó. Y ahí podemos ver cómo comienza la historia materializada, aunque fue gestada en la eternidad en el corazón de Dios. Pero podemos ver cómo Abraham siguió esa historia, cómo Isaac siguió esa historia, cómo Jacob continuó con la historia, como Elías, Jeremías, Daniel, como Isaías continuó con esa historia, como Juan el Bautista o los apóstoles, Pablo, Mateo, Lucas. Como Juan continuó esa historia, pero podemos ver la historia de la iglesia, como los mártires de la iglesia continuaron con esa historia. Podemos ver cómo Juan Calvino continuó con esa historia, como Lutero continuó con esa historia, como Spurgeon continuó esa historia, y llegamos a nuestros días y nosotros ya hemos nacido y ahora nosotros estamos continuando la historia de la redención. No somos un punto de casualidad, somos una letra exacta, en un tiempo exacto, en un momento exacto, para que la historia de la redención siga continuando en el plan que Dios ha establecido y ha determinado. Amén. Dile al que tienes a tu lado, no eres un accidente. Gloria al Señor. Es que hay gente que cree que está aquí por casualidad. De manera que una vez que yo entiendo eso, yo tengo que tratar de alinear mi existencia con aquel que conoce la historia, que va desde la A a la Z. Porque yo simplemente voy a ser la letra E, la letra R, la letra S en el abecedario. Yo no soy la letra A, ni soy la letra Z, ni siquiera soy todo el abecedario, que hay gente que se cree que es toda la letra del abecedario. No, somos una letruca en medio de este abecedario que simplemente vamos a continuar con lo que Dios ha trazado. Hermanos, la insatisfacción que frecuentemente nosotros experimentamos cuando no sabemos vivir esa voluntad o no la sabemos aceptar, y todas las quejas en contra de Dios que a mí me ha tocado vivir, nada de eso cambia la voluntad de Dios para el hombre. Todos los problemas que te han acontecido, todas las pérdidas que has tenido, todo lo que realmente te ha hecho sufrir, aquello que ha desgarrado el corazón de Dios, las quejas que han salido de tu boca, ¿por qué has hecho esto? ¿Por
¿por qué has hecho lo otro? Déjame decirte, nada de eso cambiará la voluntad de Dios, porque Dios ha determinado hacer algo y nada, ninguna queja tuya moverá lo que Dios ha prometido. Si nada de eso va a cambiar la voluntad de Dios para el hombre o para el individuo en particular, entonces yo creo que eso me da un entendimiento extra de que en realidad yo necesito encontrar esa voluntad, entenderla hasta donde Dios me lo permita y aceptar su voluntad, porque en cambio no es posible. A veces no vas a entender la voluntad de Dios por completo, pero eso no te dice que no tienes que aceptarla. A veces vas a vivir situaciones que no tienen ninguna clase de lógica humana, pero que Dios ha permitido que tú las vivas. Y tengo que decirte algo, aunque esas situaciones atraviesen el alma de lado a lado, simplemente Dios dio, Dios quitó, como dijo Job, bendito sea su nombre. Porque esa es la actitud que Dios reclama de ti en medio de esas circunstancias. La integridad se basa en someterte a la voluntad de Dios aunque tú no la entiendas. Eso es integridad, sometimiento a la voluntad de Dios, aunque esa voluntad no sea lógica al conocimiento humano. Con frecuencia personas dicen que es difícil conocer la voluntad de Dios en un momento dado. Y yo no estoy aquí para deciros que yo conozco la voluntad de Dios en cualquier decisión que tomo. No es así, es verdad. Pero sí yo quiero decir que yo no creo, basado en lo que he visto en la palabra de Dios y en la experiencia propia que yo tengo, que la voluntad de Dios no puede ser algo tan difícil de encontrar. Son muchos los que dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Son muchos los que dicen, es que yo no sé lo que Dios quiere que estudie. Es que yo no sé cuál es la mujer que Dios me va a dar. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en relación a este tema. Déjame decirte, en la experiencia que yo tengo y en base a la palabra del Señor, creo que Dios es un Dios revelador. Si Dios se agrada de que su pueblo cumpla su voluntad, Dios se agradará en revelar su voluntad, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos cumplir con su voluntad si Él no la revelase? Dios es un Dios que revela sus propósitos a sus hijos. Dios es un Dios que revela lo que Él desea en el corazón de Él a su pueblo. Por lo tanto, Dios va a determinar cada circunstancia, cada decisión que vas a tomar. Dios quiere que tú la obedezcas y Él se va a revelar a tu vida. Amén. ¿Cuántos desean que Dios se revele? ¿Cuántos lo desean? Hermanos, vivimos en momentos donde necesitamos hombres y mujeres que conozcan literalmente cuál es la voluntad de Dios para sus matrimonios, para sus vidas, para sus familias, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia y situación de sus vidas. Todo lo que yo sé acerca de Dios en la Biblia es que nuestro Dios es un Dios revelador. Dios está interesado en que yo le obedezca, y si Dios está interesado en que yo le obedezca, obviamente Dios tiene que tener interés en que yo conozca su voluntad. Porque no puedo obedecer ni conocer su voluntad si es la voluntad de Dios que yo me haga médico. Pues yo creo que Dios está interesado en que yo obedezca su voluntad. Y si es la voluntad de Dios que me haga bombero, Dios me revelará cuál es su voluntad. Y si es la voluntad del Señor que vaya a las naciones, Dios me revelará cuál es su voluntad. Yo conozco, hermanos, por medio de la palabra de Dios, a ese Dios revelador. Y en la experiencia que yo tengo, muchas veces lo he compartido con el pastor Miguel. Hay momentos en mi vida donde Dios me ha revelado qué paso es el siguiente que debo dar, hermanos. Y es algo tan claro que no me queda ninguna duda en mi corazón de lo que debo de hacer y cuándo lo debo hacer. Y tengo paz en mi corazón. Amén. Pero yo no la puedo obedecer si de alguna manera Dios no me la revela, ¿verdad? Yo quisiera usar un verso en la palabra de Dios y ya entramos en el verso, ¿vale? Y en estos 15 o 20 minutos que nos quedan, yo voy a 2 puntos porque aquí tengo para 3 sermones. Entonces, estos 2 punticos quiero que les tengáis muy claros y que los concibáis en vuestros corazones. Amén. Salmo 32, versículo 8, dice lo siguiente. Un versículo que nos da un concepto muy revelador sobre la voluntad de Dios. Hemos dicho que Dios se agrada en que su pueblo haga su voluntad. Por lo tanto, si Dios se agrada en eso, tenemos que entender de que Dios se agrada en revelar su voluntad. ¿Cuántos lo creen?
Ahora vamos a apoyarlo con la Biblia. Amén. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mi rostro. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oh, Moisés, te haré entender el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Rosa, te haré entender el camino que debes andar y sobre ti el Señor fijará sus ojos. Es una palabra que es para cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que hay tres expresiones claves que nos dejan ver que ciertamente Dios revela su voluntad y la revela de manera individual. Yo te haré saber y te enseñaré. ¿A quién? A ti. Yo te haré saber y te enseñaré. ¿A quién? A cada uno de vosotros, hijos míos. De una manera singular. No es les haré saber, sino te haré saber y te enseñaré a ti el camino por donde debes andar. Esa es mi vida particular. Yo te aconsejaré a ti de manera individual. ¿Y cómo lo haré? Lo haré con mis ojos puestos en ti en cada momento. Lo haré con mis ojos puestos en ti cada día. Lo haré con mis ojos puestos en ti en cada instante, en cada momento, por difícil que sea. Mis ojos estarán sobre ti y te haré entender y saber la decisión que debes de tomar en cada instante. Eso es lo que dice el Señor a cada uno de ustedes que están buscando la voluntad de Dios, que no saben qué hacer en estos momentos. Dios te dice, te haré saber. En singular, que esta no es una palabra general, que habla en términos generales. No, singular. Porque Dios tiene un trato cercano con cada uno de sus hijos. Amén. Mi Dios es un Dios cercano. Mi Padre es un Padre cercano que tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. El hecho que Dios me vaya a aconsejar, el hecho de que Dios me vaya a enseñar, el hecho de que Dios me vaya a hacer saber cuál es el camino a andar, me dice a mí de una manera clara, hermanos, que Él está interesado en esa voluntad individual para mí, para que luego yo vaya y la pueda vivir. Es de suma importancia entender estos conceptos para abrazar con gozo la voluntad de Dios. Tengo que entender que hay una voluntad individual para cada una de nuestras personas. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito individual para ti. Y cuando tú entiendes que hay un propósito detrás de tu existencia, tú abrazas la voluntad de Dios con gozo, aunque ello implique la cruz. ¿Entiendes? ¿Cuál es lo que le movió a Jesús ir a la cruz? Era consciente de la voluntad del Padre. ¿Entendéis? Era consciente de la voluntad del Padre. Hay un propósito en la voluntad del Señor para tu vida, y aunque implique la cruz, eso te tiene que abrazarla con gozo, aunque implique martillo, clavos y coronas de espinas. Es de suma importancia entender esto. Y déjame citar un par de versículos más que tienen que ver con de qué manera yo debo de entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios procura cuando Él está tratando de llevarme al ejercicio de su voluntad o a la vivencia de su voluntad? Y nota lo que Dios dice a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ya tenemos aquí una clave de un propósito y de la voluntad de Dios para tu vida. A todo aquel que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. ¿Para qué te ha creado Dios? Para su gloria. No sé si entiendes esto, es que no sé si lo entiendes de verdad. ¿Para qué te ha creado Dios? Para la glorificación de su nombre. Tú estás en esta existencia terrenal para mostrar la gloria de Dios y para la glorificación del nombre de Cristo. Dios me creó para su gloria. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios me ha creado para su gloria.
Por tanto, cuando Él despliega su propósito o cuando Él me revela su propósito, para yo vivirlo, Dios anda buscando que al yo vivir ese propósito, yo esté desplegando para otros lo que es parte de la gloria de Dios que tiene que ver con mi persona. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Cada vez que tú te sometes a la voluntad del Señor, hay otros que pueden ver la gloria de Dios y hay muchos que pueden glorificar el nombre de Dios, fruto de que tú estás mostrando la gloria de Dios en tu persona. ¿Sabéis por qué la gloria de Dios no es manifiesta hoy en día en medio de la sociedad que tenemos? Porque la iglesia del Señor no está sometida a la voluntad de Dios. Porque cuando entendemos que hemos sido creados para su gloria, no tendremos ningún problema en someternos a la voluntad de Dios y seremos medios los cuales Dios use para la gloria de su nombre. El Señor haga arder vuestros corazones y los haga apasionar. El Señor quiera, en el nombre de Jesús, que haga arder vuestros corazones en un fuego santo, para entender de que has sido creado para la gloria del Señor. Para entender que eres un medio el cual Dios va a mostrar la gloria suya de su nombre y a través del cual muchas personas conocerán su grandeza y su poder. Nota lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Ahora, cuando llego al Nuevo Testamento, hermanos, yo quiero ver el mismo concepto, pero desde el punto de vista de mi salvación. El hombre se perdió, el hombre está en necesidad de redención, el hombre necesita el rescate de Dios. ¿Cuándo Dios nos rescató? ¿Qué andaba buscando Dios cuando nos rescató? ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Cuando Él entregó a su Hijo y quiso quebrantarlo. ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué es lo que estaba buscando Él? Cuando Él decidió desde la eternidad entregar lo que más amaba, su mayor deleite. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de mostrar a través de someter al Hijo a padecimiento por ti y por mí? Fácil, Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6 nos dice también de manera clara y de una manera tan profunda. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Rafa, te pido que los versículos los pongas en la versión Biblia de las Américas, por favor. Es que yo les voy a entender mucho mejor así, porque yo lo tengo aquí puesto de esa manera, ¿vale? Dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pregunto, ¿para qué Dios mostró esa gracia tan grande? ¿Qué es lo que Él buscaba? Su gloria. Ahí lo dice. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos predestinó conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad entonces? Conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios me salva para Él proclamar su gloria a través de mi salvación, con lo cual Él pone de manifiesto en despliegue la gloria de su gracia. Hermanos, en ningún otro momento de la historia de la redención se ha mostrado la gloria de Dios de una manera más grande que en el momento que Jesucristo es entregado en un madero y es crucificado, y Dios, como dice Isaías 53, quiso quebrantarlo sometiéndole a padecimiento. ¿Qué es lo que mostró Dios ahí? Esa gloria de su gracia tan grande, hermanos. Nos dirigíamos a la perdición eterna, no había salvación ni solución para nosotros. Estábamos predestinados para condenación, según el pecado que había en nosotros. Ahora Dios muestra esa gracia tan grande, la cual ni los ángeles habían comprobado, hermanos. ¿Y por qué hizo todo eso? Para la gloria de su nombre.
Todo apunta a la glorificación de su nombre. Por lo tanto, tengo que decirte algo. Todo lo que Dios ha provisto en tu vida, cada detalle, cada decisión, cada circunstancia, todo apunta a la glorificación del nombre de Dios. ¿Cuántas decisiones has tomado en lo que llevamos de año que solo han buscado tu propio beneficio? Piénsalo un poquito. ¿Cuántas decisiones has tomado que solo buscaban el beneficio propio? ¿Cuántas decisiones has tomado en base a honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Cuántas decisiones has tomado de esas? Lamentablemente muy pocas. Has buscado tu propio beneficio, has buscado satisfacerte personalmente, pero ¿cuántos de vosotros habéis buscado honrar al Señor? Y ahora vosotros decís, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero si no la estás buscando satisfacerte tú personalmente, estás buscando tus sueños, tus pretensiones, tus objetivos, pero estás buscando la voluntad del Señor. ¿Estás realmente dispuesto a sacrificar lo que haga falta por cumplir la voluntad del Padre en tu vida? Eso va a implicar, hermanos, una determinación total para cada uno de vosotros. Quiero que empecéis a pensar en todo esto, hermanos, porque es posible que estemos acudiendo a la iglesia, es posible de que te consideres cristiano, cristiana, nacido de nuevo, pero aún así puede ser que seas un rebelde. ¿Por qué? Porque estás fuera de la voluntad de Dios, porque Dios ha querido desde el primer momento que tú ocupases un lugar predeterminado, con una acción predeterminada para un tiempo determinado, y tú no estás ocupando ese lugar ni estás realizando la labor que Dios ha demandado para ti, porque solo buscas tu propia satisfacción en las decisiones que tomas. Una decisión no se toma en base al yo creo o al yo pienso, sino a lo que Dios dice, porque yo creo, yo pienso, de esos hay muchos. Pero ¿cuántos son los que se mueven porque tienen la convicción de que Dios les ha hablado? ¿Cuántos son los que se mueven en base a lo que Dios ha establecido, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Entonces yo ahora tengo una idea de qué es lo que Dios procura cuando me pide que yo viva su voluntad. Es el despliegue de su gloria. Pero hay algo más dentro de ese despliegue de su gloria, hermanos. Hay algo más con relación a mi vivencia de su voluntad que yo quisiera decir dentro de lo que es el propósito de la voluntad de Dios para con sus hijos. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 nos dice lo siguiente. Estoy acabando, me quedan 5 minutos, pero es un tema tan importante. ¿Cuántos de ustedes se han frustrado en algún momento porque no conocían la voluntad de Dios? Levanten la mano los que se han sentido frustrados porque no conocían la voluntad de Dios en algún momento. Vale, yo hay a veces que no sé cuál es la voluntad del Señor y me siento frustrado, ¿vale? Miren, el Señor habla de muchas formas y de muchas maneras. El problema es que nuestro sistema auditivo espiritual está muchas veces frustrado. Tenemos la capacidad de escuchar muchas voces y todas concernientes al mundo, pero poca sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice Romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mirad, yo sé que hay mucha gente que no cree en la predestinación, ¿vale? Yo soy consciente de que hay muchas personas, muchos hermanos nuestros que no creen en la predestinación, ¿vale? Pero si nosotros queremos anular la predestinación de la Biblia, tendríamos que arrancar hojas, porque la predestinación está en toda la Biblia. Esa es la realidad. Amén. Fíjense, en primer lugar, recordemos que Romanos 8:28 no está diciendo que todas las cosas son buenas. Aquí no dice que todas las cosas son buenas. Aquí dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. No está diciendo que son buenas. Es que es una puntualización muy importante. Aquí no dice que todas las cosas que le acontecen al cristiano son buenas, sino que todas las cosas que acontecen al cristiano son para bien del cristiano, que cooperan para el bien del cristiano. Todas las cosas que te acontecen, absolutamente todas las cosas, aunque ellas impliquen amargura, dolor y quebrantamiento, son para tu bien.
Está diciendo que todas las cosas cooperan para bien, trabajan, son armonizadas, son orquestadas para que al final produzcan un bien. Porque déjame decirte, Dios ve el fin en la eternidad. Tú estás sujeta a espacio y tiempo y todas las cosas las ves temporales. Pero déjame decirte, muchos de los frutos que nosotros estamos cosechando vienen de hace miles de años, atrás de hermanos nuestros, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David. Hermanos nuestros que en un momento de la historia se sometieron a la voluntad de Dios y nosotros estamos recogiendo el fruto de ellos. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham, en la fe. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos recogiendo y cosechando del fruto de Abraham. ¿Entiendo lo que le quiero decir? Todas las cosas que acontecen al cristiano son para bien. En el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que ahora yo tengo otra pieza del rompecabezas que me está ayudando a comprender el propósito de la voluntad de Dios. Que yo pueda ser hecho de acuerdo a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Que tú seas una imagen de Él. Cada vez que te sometes a la voluntad de Dios, el carácter de Dios se forja en ti. Mi pregunta es, ¿a cuántos de vosotros le pueden identificar con Cristo? Tu manera de vivir identifica tu identidad. Que no es lo que dices, que es lo que haces. Que tú puedes decir lo que tú quieras, pero que tu identidad es delatada por tus hechos. Que el sometimiento a la voluntad de Dios implica que tu carácter todos los días va a ser machacado para que el carácter de Cristo sea forjado en tu vida. Y mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros y de vosotras en sometimiento a esa voluntad de Dios estáis mostrando el carácter de Cristo? Pueden ver a Dios en ti, pueden ver a Jesús en ti, en tu trabajo, en las universidades, pueden ver a Cristo en vosotros, jóvenes. En tu comunidad de vecinos, pueden ver a Cristo en ti, pueden asociarte con Cristo. Pueden decir en la universidad, yo no sé qué tiene ese chaval o esa chavala, pero son raros, son muy raros. Es que Jesús era raro. Y nosotros somos raros. De hecho, la Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Somos locos, hermanos. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a someter vuestra voluntad a la voluntad de Dios? Mira, si tú quieres estar dentro de la voluntad de Dios, vas a tener que romper con muchas cosas. Primer punto. Si tú crees que la relación que estás manteniendo es una relación ilícita, rompe con la relación que estás manteniendo. Pastor, eres muy duro. No, enfádate con la palabra del Señor que lo dice. Si tú crees que la relación laboral que estás manteniendo, que sabes que no se está ejerciendo como Dios demanda en su palabra, sino que se está engañando, rompe con esa relación laboral. Si tú sabes y eres consciente de que Dios quiere un futuro para ti diferente al que tú estás estudiando, por ejemplo, sométete a la voluntad del Señor. Sacrifica. Es momento de sacrificar tus sueños por su voluntad. Eso implica que enfermedades, hermanos, mira, cuando he dicho todas las cosas van a cooperar para bien, pero el bien que procuran
es la formación de la imagen de Cristo, he dicho, y eso implica que enfermedades contribuyan a eso implica que desastres naturales contribuyan a eso implica que pérdidas de trabajo contribuyan a eso implica que problemas familiares contribuyan a eso implica que toda la clase que te puedas imaginar de problemas, de circunstancias, contribuyan a la forjación de la imagen de Cristo en tu vida. Eso es lo que implica, hermanos. ¿Vas a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Y eso es porque Dios me dice que la voluntad suya es siempre buena, es agradable y es perfecta, Joana. Eso implica que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque en último caso lo que está procurando es el bien para mi vida, un bien común para todos los hijos de Dios. Dios no tiene diferentes voluntades, Dios tiene una sola voluntad. Amén. Ponte de pie conmigo. Quiero acabar con las frases que he comenzado al principio. ¿Cuántos hoy pueden decir, estoy alineado con la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy en el lugar que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy ejerciendo el trabajo que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy estudiando lo que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy manteniendo la relación personal o de noviazgo que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy en la iglesia que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy cumpliendo el propósito que Dios quiere? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso hoy? Porque si estás fuera de eso, serás un Jonás, que puede ser profeta, pero en contra de la voluntad de Dios. Jonás fue llamado a Nínive a predicar, pero Jonás no quería ir a Nínive. Jonás, a Nínive a predicar, no voy. Jonás, a Nínive a predicar, que no voy. Tú sabes bien lo que significan los ninivitas para mí. Yo era un niño cuando los ninivitas atacaron al pueblo. Yo he presenciado como muchos de mis seres queridos han muerto a filo de espada por los ninivitas. Y me estás pidiendo que vaya a Nínive a predicar, que se pudran en el infierno. No voy. Jonás, a Nínive, que no voy. Jonás se embarca en una embarcación rumbo a Tarsis. Tarsis era un puerto español. Pero en medio de su embarcación, de momento se levanta una gran tormenta. Los hombres que se encuentran en esa embarcación, que son hombres experimentados en la mar, ellos ven que esa tormenta no es normal, que es una tormenta atípica. Y ahora empiezan a preguntar, esto tiene que ver seguramente con esta persona que hemos embarcado, porque nunca nos hemos enfrentado a algo así. Esto es atípico. Y Jonás se encuentra en las bodegas del barco y lo despiertan. Despierta, dormilón, ¿no ves que vamos a ahogarnos? ¿Qué has hecho tú contra tu Dios? Fijaos, estos hombres eran paganos, no eran personas creyentes, pero veían la gloria de Dios en medio de la tormenta y le preguntan al profeta, ¿qué has hecho tú contra tu Dios? Jonás dice, esto es por causa mía, tirarme al agua y el mar cesará. Estos hombres tiran a Jonás al mar y Dios, en su voluntad inamovible, siempre tendrá un pez que tragará a los rebeldes para llevarlos a la playa de su voluntad. Ese gran cetáceo se tragó al rebelde y la indigestión que le produjo seguramente sería muy grande. Porque cuánta indigestión producen los rebeldes en la ballena de la iglesia. A veces tenemos que tragar a muchos rebeldes que están fuera de la voluntad de Dios. Producen una indigestión enorme. Pero déjame decirte, Jonás fue llevado a las profundidades de los abismos.
Y durante 3 días Dios trató con la rebeldía de Jonás, porque él no quería someterse a la voluntad de Dios. Y cuando le lleva a las profundidades del mar y Jonás pudo contemplar el fondo de los abismos y el fin de su rebeldía, él desde lo más profundo de su corazón se arrepintió y confesó su rebeldía al Dios vivo. Y en esos momentos que él confiesa su arrepentimiento y su rebeldía, la ballena lo depositó. ¿Saben dónde lo depositó? En Nínive. Haz lo que quieras, como quieras. Tienes 2 formas de llegar al propósito: sufriendo o en su voluntad. No van a faltar ballenas que te lleven a lo más profundo del abismo para que te sometas a la voluntad de Dios. Tú has venido a esta tierra con un propósito y déjame decirte, Dios es un Dios soberano. Tú no tienes autoridad propia para hacer lo que tú quieras. Si Dios ha determinado que tú vas a ir a las naciones, irás. Si Dios ha determinado que vas a ser un agente para bendecir a muchos, lo harás. Porque Dios lo ha determinado. No seas rebelde a su voz, porque hay muchas circunstancias como ballenas que te tragarán. Hay muchos problemas como ballenas que te tragarán, te llevarán al fondo del abismo. Quizá Dios permitirá que la enfermedad toque tu puerta. Quizá Dios permitirá que el problema económico te hunda. ¿Para qué? Para que te sometas a su voluntad. En el momento que Jonás predica el mensaje de salvación, el pueblo se convierte. Porque a Dios lo que le interesaba no era el dolor de Jonás, sino la salvación de Nínive. No permitas que tu dolor te lleve a rebelarte contra su voluntad. El dolor de Jonás le impidió someterse a la voluntad. Tu dolor es lo que está impidiendo que te sometas a su voluntad. En el nombre de Jesús, reprende todo dolor. Mirad, hermanos, Jesús lo dejó bien claro: en el mundo tendréis aflicción. Yo prefiero sufrir por sometimiento a su voluntad que no sufrir por rebeldía. Amén. Sufrir por Cristo es un gozo, hermanos, del cual no somos dignos, como decía el apóstol Pablo. No somos dignos de sufrir por el Evangelio. No somos dignos. Y Dios nos ha dado ese honor de ser copartícipes del sacrificio de la cruz. Amén. Este momento es el clave. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a sacrificar? ¿Y cuántos de vosotros estáis dispuestos a someteros a la voluntad de Dios? Cierra tus ojos en estos momentos y te pido, solo van a ser 2 minutos. En estos 2 minutos te pido que levantes tus manos y empieces a clamar al Señor. Voy a pedir a mi hermano Rafa que dé un poquito más volumen a la alabanza que está sonando. Y yo ahora te pido, iglesia, que levantes tus manos, que se escuche ahora ese clamor. Adora al Señor. Adora al Señor, iglesia. ¿Qué es lo que demanda Dios de ti hoy, pueblo de Dios? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti, iglesia? Dios demanda que te sometas a su voluntad. ¿Qué es lo que demanda de ti hoy, pueblo? Dios demanda que sacrifiques tu dolor. Dios demanda que entregues tu vida por completo a su servicio y a su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios está demandando que sacrifiques tus sueños. Deja de ser un rebelde y una rebelde. Sométete al propósito de Dios, porque Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha determinado para tu vida, aunque el pecado haya llegado a ti, déjame decirte, Dios te levantará, te sostendrá con la diestra de su justicia por amor a su nombre. Él te limpiará, te restituirá. Él te pondrá en el lugar que ha predeterminado en la historia para ti,
para que muestres la gloria de su nombre. Son muchos los que han determinado hacer su voluntad, pero Dios te dice: pueblo mío, sacrifica tu propósito por cumplir el mío. Es momento que te levantes, pueblo de Dios. Iglesia de Jesucristo, levántate en estos momentos. Yo voy a rogar en estos momentos a mi hermano Miguel Pastor que haga una oración de clamor al Padre, porque Dios mueva los corazones al sometimiento de su voluntad. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Iglesia del Señor, el miércoles tenemos un culto de bendición